Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta nueva sesión de Consorcio Explora, donde exploraremos y veremos algunos de los recursos que tiene el Consorcio de Colombia para las distintas instituciones. La sesión del día de hoy, en esta jornada de la mañana, vamos a hablar un tema que está cobrando mucha importancia, que cobrará mucha importancia en las instituciones y es toda la gestión de datos, no limitándola solamente a cómo los investigadores almacenan sus datos de investigación, sino cómo las instituciones se pueden aproximar a una estrategia de gestión de datos, a la gobernanza de la gestión de datos y cómo también pueden apoyar otros actores que tradicionalmente no visibilizamos, como son las revistas científicas. En la sesión de hoy vamos a tener una invitada muy especial, es una profesora de la Universidad de ITM, del Instituto Tecnológico Metropolitano. Su nombre es María Alexandra Osorio. Ella es doctora en ingeniería, la conozco desde hace varios años por ese rol y esa trayectoria. Es doctora en ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. También es magíster en tecnologías de la información y las comunicaciones y es ingeniera de sistemas. Actualmente es docente del programa de ingeniería en ciencia de datos del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, aquí en la ciudad de Medellín, y se especializa en los temas de investigación como gestión, gobierno y calidad de datos. Asimismo, todas las dinámicas de la gestión de las tecnologías de información y comunicación en los entornos actuales. Gracias a esa trayectoria, ella participó en la definición de políticas y lineamientos de datos de investigación abiertos, tanto para revistas científicas como para instituciones, y además tiene experiencia en procesos de gestión, gobernanza y apertura de datos en los sistemas de educación superior. Te agradecemos sinceramente, Mariuzzi, tu acompañamiento en esta sesión. Esperamos que sea muy productiva, que surjan varias preguntas, que podamos tener un debate interesante y el escenario es todo tuyo. Eh, Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, pues, César, y a todo el equipo de Consortia por pues, abrir este tipo de encuentros donde podamos conversar de este tema pues, que cada vez más pues, está teniendo como a interesados, ¿no? Para avanzar. Eso lento, pero pues, la intención es en la medida posible ir sensibilizando y conversando eh, en el marco pues de todo lo que es este campo de la apertura de los datos de investigación y cómo va esto de la mano pues con estas tendencias de ciencia abierta. Voy a compartir la pantalla, la la presentación y me confirman, por favor, si ahí se puede ver. ¿Ahí se ve? No te escucho, Claro, César. perfecto. Sí, se Listo, te listo. Ok, bueno, entonces en línea con el título que Consortia ha establecido sobre cómo podemos avanzar en este entorno de una ciencia transparente a través de esa apertura de los datos y cómo esto se enlaza a toda esta gestión de las revistas. Antes de empezar, entonces les voy a pedir el favor que en 2, 3 minuticos leamos el QR. El QR les va a dirigir a un tablerito donde los invitamos a que ustedes respondan 3 preguntas. Para ustedes, ¿qué es un dato? ¿Qué es un dato abierto o qué es un dato abierto de investigación? Entonces aquí pues es libre la participación, pero la intención es que estas ideas que nosotros, estos conceptos que tenemos eh, sobre estos términos, pues cómo los podemos ir reflexionando en la medida que vamos compartiendo aquí eh, el discurso y la información que traemos hoy para conversar. Entonces, 2, 3 minuticos. Si alguien tiene algún inconveniente en leer el tablero, nos puede escribir aquí en el chat y yo les comparto el enlace del tablero. Si lo hacen desde el celular, ahí les reporta un más y ya pueden registrar su participación y ya le dan ahí un enter, una flechita. Están invitados a ingresar. 2, 3 minuticos.
Ese tablero que ustedes están diligenciando es algo que hemos venido intera es como un insumo en el cual hemos venido recopilando distintas opiniones, profesores, estudiantes, investigadores, gestores de información, gestores de repositorios y ahí podemos ver las distintas aristas. Entonces, bueno, dando paso aquí a la agenda, hay 5 aspectos que queremos abordar hoy, o sea, cómo se enlaza este tema de los datos abiertos frente a este movimiento que se está dando de ciencia abierta, cuál es su relación, qué son realmente, pues, cómo se definen los datos de investigación y esos datos abiertos, los usos y a su vez esos usos de esos datos, algunos ejemplos y frente a esos usos también cómo medimos ese uso, ¿cierto? Eso nos puede dar como ideas desde nosotros que somos gestores de información o de datos o de procesos donde se involucran los datos de investigación, pues también cómo ayudamos a promover esa publicación y ese reuso a su vez de estos datos, algunas herramientas que pueden ser útiles dentro de todo eh, dentro de esta dinámica. Y lo que respecta a la gestión editorial de las revistas, pues cómo se pueden ahí tener en cuenta algunas prácticas o buenas prácticas de revistas que han avanzado en el tema o si estamos interesados en definir alguna política relacionada dentro de esas políticas editoriales y ya se encuentran pues implementadas dentro de las revistas. Entonces, entendiendo que todo este tema de interés que son los datos abiertos va alineado a la ciencia abierta, aquí en Colombia y bueno, a nivel global, muchos grupos de trabajo, gobiernos eh, han ido articulándose a esa recomendación que plantea la UNESCO sobre ciencia abierta, entendiendo que este concepto incluye los principios o prácticas que ayudan a que esa investigación científica pueda ser accesible, que genere unos beneficios para los distintos actores y entre ellos no solo los científicos, sino aquellos que hacemos parte de la sociedad en general. Entonces, este concepto de ciencia abierta pues se soporta también en unos valores y en unos principios. Si nos vamos hacia el tema valores, está todo lo que tiene que ver con la calidad y la integridad científica, generar un beneficio colectivo, en que haya una diversidad, una equidad, una justicia, ese acceso al conocimiento para apoyar eso que se dice que es la democratización del conocimiento para resolver de retos, para atender ciertos desafíos globales, locales, regionales, de las distintas sociedades. Y desde los principios, los datos abiertos, como decía aquí el eslogan o el título de la conferencia, pues es una ciencia transparente. Entonces, es uno de los principios, es el primer principio, y es cómo hacer, cómo contribuir a que todos estos procesos de investigación, actividades, resultados, puedan dar cuenta de una transparencia y a su vez hacer de la ciencia un proceso reproducible. Ahí, ahí, frente a esto, pues tenemos que en la ciencia abierta hay 4 componentes. Uno de ellos es el conocimiento científico abierto y dentro de ese componente pues hay 5 elementos planteados. Quizás en el que más hemos trabajado es el tema aquí en Colombia y Latinoamérica, es el de las publicaciones científicas en formato abierto y está el elemento de datos de investigación abiertos. Ya hay otros que han ido también evolucionando poco a poco y son esos recursos educativos abiertos, el código abierto, los programas y código fuente o equipos informáticos de código abierto. Pero no, siendo el eje de este componente de conocimiento científico abierto los datos de investigación, entonces por aquí ya empezaríamos a profundizar un poco más. Dentro de esta estructura que plantea la UNESCO, pues hay también unas definiciones y dentro de lo que también se ha venido aceptando en la comunidad académica. Eh, y también no tanto en la comunidad académica, sino también desde el lado hay unas tendencias que han venido promocionando el concepto de datos abiertos, que es lo que tiene que ver con gobierno digital, gobiernos transparentes, gobierno abierto. Entonces aquí convergen estas dos definiciones. Entonces, por un lado, desde el proceso científico, pues los datos como representaciones de hechos, de lo que nosotros podemos observar, lo que existe dentro del contexto científico, estos datos pueden ser cualquier tipo de representación eh, vista desde distintos formatos, no solo
presentaciones digitales en archivos de filas y columnas, sino también aquí podemos incluir videos, imágenes, grabaciones, textos, entrevistas, transcripciones. Entonces aquí es donde entra una diversidad de formatos de archivos que nosotros incluimos y que vamos dentro del ciclo de investigación recopilando, almacenando, procesando, eh, aprovechando, en algunos casos eliminando. Muy pocas veces son muchas veces que guardamos la información o preservando. Entonces, todo eso, todos estos insumos que nosotros vamos, con los que vamos trabajando dentro del proceso de investigación y que requerimos para poder hacer los análisis y poder contribuir a alternativas de solución a distintas situaciones, son los datos de investigación. Cuando ya hablamos del dato de investigación en formato abierto, pues ya lo que implica son esos datos que dentro del proceso nosotros decidimos como investigadores, si es el rol de investigador, eh, permitir su acceso y su uso con unos permisos, con unas licencias y en unas condiciones técnicas y legales para que cualquiera los pueda utilizar. Entonces, aquí lo que ya convergen es unas características de este tipo de datos, pues podemos estar trabajando dentro de los datos, dentro de un proceso, una actividad de investigación, unos datos que requieren reserva, pero habrán otros que podemos decidir como investigadores compartir. Y ya entre lo que es posteriormente el proceso de divulgación, que es donde convergen las revistas, pues son datos que nosotros podemos solicitar como equipo editorial en unas pautas a los autores. Generalmente es invitarlos, ¿cierto? En algunos casos, invitar a los autores a compartir, que es la tendencia que se está dando. Hay otros procesos un poco más estrictos donde la revista requiere, dependiendo de los alcances del trabajo, requiere que los datos se compartan con unas características específicas para que puedan ser reutilizados por esa audiencia, por esa audiencia o por esos lectores de los trabajos. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí cuando hablamos de que son esos datos de los procesos de investigación con los que trabajamos, que se vayan en acceso abierto, pues que tengan un formato preferiblemente de acceso, y si ya nos vamos al tipo de formato de archivo, eh, preferiblemente en código libre o que tengan una licencia de que ese software que con el que se va a procesar, pues pueda tener una licencia y se pueda utilizar en lo posible archivos en formato libre. Que se pueda, haya un medio a través del cual se accedan esos datos, un repositorio en este caso, que no tenga costo para ese usuario de los datos, que haya una documentación, así como en los procesos editoriales en las revistas, se es riguroso con la metadata del documento, del manuscrito y de los materiales complementarios. Aquí en los datos también en los datos abiertos es necesario que haya un esfuerzo, ¿cierto? Que haya bueno, que estén los metadatos actualizados, también que estén públicos, que si es del caso, los datos pues estén vigentes y que sean una fuente primaria. Y ya, como último, que se cuente con una licencia, o sea, que esté declarada la licencia de uso de esos datos y pues ahí ya vendrá aquí en el tema del proceso editorial, por si una conversación interna donde se establecen esas pautas. Básicamente son estas 6 características que hacen que esos datos se puedan considerar en formato abierto. Entonces, cuando ya volvemos al tema de que estamos hablando de unos datos de investigación, en formato abierto existen unos principios. Entonces, en la comunidad ya se ha reconocido, se han implementado, adoptado los principios FAIR, que hacen que ese material al cual nosotros estamos accediendo o el que estamos publicando, pues pueda dar cuenta y aporte a la transparencia, esa reproducibilidad, colaboración e innovación. Pero además de esos principios FAIR, que es donde más se ha logrado un avance, están los principios FAIR, que son principios que empiezan a estar asociados, o sea, surgen con el ánimo de que se reconozcan los datos que vienen de comunidades indígenas. Entonces, aquí también ya se está dando, pues están llevando a cabo algunas acciones para que esta data de investigación empiece también a incorporar esos principios FAIR, para que tengan también las consideraciones al respecto antes de que sean abiertos o reutilizados dentro de lo que es la dinámica científica. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con esos datos de investigación que queremos que sean abiertos, hay ya una serie de instrumentos que nos ayudan a comprobar, por un lado, si yo como
productor, ¿cierto? De esos datos, los quiero compartir, quiero seguir las buenas prácticas, yo puedo validar si esos principios, si esos datos están cumpliendo los principios FED. O por otro, si ya yo como consumidor o como intermediario para que esos datos se publiquen y puedan ser consumidos por otros, pues también puedo hacerle una validación. Si ese dataset que me están entregando cumple los principios. Entonces, hay una ficha como esta que pues, todo este material también queda disponible al final y en la presentación para que lo puedan consultar. Entonces, por un lado está esta ficha, que es un recurso que es una hoja y tú simplemente validas y ya hoy en día hay unos servicios en línea en la web con los cuales yo puedo, si yo tengo un conjunto de datos que lo tengo alojado en un repositorio y a ese conjunto de datos yo ya le tengo un identificador persistente o una URL, un DOI o, bueno, como una manera de enlazar, yo ya puedo a través de estas plataformas, voy a abrir aquí, creo que no me abrió, espérame un segundito. Yo puedo a través de estas herramientas validar si el dataset es la interfaz son dos o tres las que les voy a compartir, pero pues aquí ya lo que se hace es ingresar y pues subir los datos, el DOI, dependiendo la URL, o el identificador persistente, pues él me va validando. Va a quedar aquí porque ustedes lo pueden explorar luego. Pero hay esta herramienta y tenemos esta otra. Esta también son una serie de 12 preguntas. eh, es muy específico lo que se valida y ya con eso él me da un resultado de si los datos están cumpliendo o no. Entonces, esto es uno de los recursos que pues quedan acá. En la apertura de estos datos, que siempre y cuando cumplan estas buenas prácticas, cumplan estos principios, pues supone una serie de beneficios para distintos actores. Los beneficios que están para el investigador, para una comunidad en general científica o los beneficios que pueden traer a la sociedad. O sea, para el investigador puede, y ahí es donde hay que entrar en algunos casos, hacer esos encuentros y conversar con todos estos actores, sobre todo con quienes empiezan a movilizar esto que son los investigadores, que hay a veces dos barreras, temores. Eh, entonces, cómo se empieza a desmitificar. Y aquí viene una estrategia que es clave y es qué herramientas, cómo hago capacitaciones, cómo sensibilizo, cómo dejo claro las pautas que hay que seguir, los fines, o sea, para que de todas maneras el autor pues empiece como a involucrarse un poco más. También hay resistencias dentro de los equipos editoriales, lo hemos visto porque eh, puede que el equipo editorial no crea en que todo se tenga que compartir y ya ni siquiera es la resistencia del autor que se va a postar una revista, sino la resistencia del mismo editor o la editora. ¿Sí? Entonces aquí también es como mirar si logran encontrar un gana-gana. Entonces desde el autor, pues su visibilidad, quizás aportar desde su ejercicio a resolver retos, puede que haya una visibilidad, no solo porque en la publicación yo también enlazo cómo publico un dataset y eso me genera citaciones, por ejemplo, o también porque puedo tener unas insignias, unos sellos donde acrediten que como yo estoy participando de abrir, no solo de compartir un resultado, sino de abrir unos datos de esos resultados, pues también puedo tener un reconocimiento por aportar esa credibilidad o transparencia del proceso. Entonces hay distintos elementos que se promueven dentro de la comunidad, el que cada vez más se compartan datos en un tema común puede ahorrar tiempos de investigación o puede facilitar ese aprendizaje de cómo se trabaja y cómo se puede, de alguna manera, reproducir un proceso. Y ya para la sociedad, pues que se estén resolviendo quizás retos en conjunto entre esa misma comunidad. Puede haber también nuevas preguntas, nuevos procesos a raíz de que cuento con más información de esas investigaciones o de esos resultados que se comparten. También tenemos entonces esos beneficios que suponemos se pueden generar, pues parte realmente de los usos que le demos a los datos de investigación. Y dentro de esos usos, como aquí estamos combinando datos abiertos con datos de investigación abiertos, pues se espera o lo que se ha venido trabajando es que los datos abiertos pueden aportar en distintos sectores de la sociedad, en distintos sectores, el educativo, el empresarial, eh, eh, el político, el social, bueno, genera distintos valores. Entonces, la intención también es
que además de que los datos de investigación puedan ser parte de esa transparencia, reproducibilidad, pues que también quizás al estar allí disponibles aporten a solucionar otras problemáticas que no fueron visualizadas en la investigación. Entonces es como un tránsito en el cual uno espera que esos datos, en la medida en que haya más datos con propósito compartidos, eh, quizás se encuentren unos nuevos usos. Ya desde la investigación, eso es desde datos abiertos. O sea, los datos abiertos se espera que permeen o ayuden o contribuyan a generar insumos para resolver retos de la sociedad. Los datos abiertos de investigación tienen la expectativa de que ayuden a validar la investigación, a que sea muy rápido hacer un metaanálisis, a que se puedan lograr nuevos productos, quizás también en el proceso de formación y educación y hacer una divulgación. Que, como yo también puedo compartir en abierto sin estar ligado a un artículo de investigación, yo puedo compartir mi dataset ya en un repositorio y promoverlo para que ese dataset me genere de alguna manera conexiones, redes, más allá de la citación, me genera unos nuevos vínculos con otros pares. Entonces aquí también es importante sensibilizar que es más allá de que sea un requisito de una revista o que yo quiera compartirlos, no sé, por citaciones, que podemos generar nuevas oportunidades de trabajo si nos vamos desde el autor. Ya desde las revistas, pues también, con las revistas, el que haya también una articulación de esos datasets, ¿cierto? Que quizás algunos podrán, algunas revistas podrán referenciar repositorios específicos donde, bueno, recomendamos repositorios de área donde pueden alojar estos datos y hacer unos vínculos, ¿cierto? También pude de la revista generar unas ediciones especiales de artículos de datos que ya hay algunas revistas se dedican a esto de que el autor cuente todo el proceso asociado a ese dataset. Entonces aquí también se generan unas nuevas dinámicas dentro del proceso, aunque no requiere pues ajustes, cambios dentro, pues a veces son cambios menores, pero puede generar una dinámica distinta a la que pueden estar realizando en este momento. Entonces entender que hay unos usos nos lleva también a incluir y a considerar que hay un ecosistema de actores, que todos estos actores que hacemos parte del ecosistema somos gestores de este cambio o, o quizás de la adopción de estas nuevas tendencias, de estas nuevas estrategias para avanzar hacia una ciencia, como decíamos en el título, transparente. Entonces no entran solo los investigadores o investigadores o las mismas instituciones o centros de investigación, sino que hay que considerar el rol que puede asumir, cubrir, aportar las bibliotecas, quienes gestionan los repositorios de los datos, los editores, ¿cierto? Los equipos editoriales y también las agencias o financiadoras de la investigación. Entonces, para ir avanzando en estos temas, pues quizás algunos lo harán en una mayor velocidad que en otros, con un mayor interés que otros, pero sí creo que cada uno desde su ejercicio aporta a que se dé una dinámica un poco más activa frente a lo que es la apertura, publicar, con ello luego lograr quizás unos usos que generen unos efectos positivos en una serie de conocimiento o en unas disciplinas o en unas realidades que hay a nivel social. Entonces, sin embargo, aunque inicialmente se insista en los esfuerzos por fomentar esa apertura, esa publicación de los datos, hay escenarios donde hay datos disponibles, pero que estén disponibles no significa que estén en unas condiciones que el usuario o el consumidor del dato los pueda reutilizar. O muchas veces pueden estar disponibles en muy buenas condiciones, pero pues nadie los accede porque pues no es un tema quizás tan popular, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Muchas veces los datos están dispersos, fragmentados, con comunidades como disciplinas, muy pocas disciplinas logran articularse con unos estándares que faciliten ese intercambio de los datos. Aquí siguen estos desafíos. Y también se requiere de más formación, hay una baja formación en cómo usamos esos datos, les puedo usar, no los puedo usar, cuando yo voy a consumir ese dato, qué transformaciones necesito hacer. Entonces viene también un tema de formación técnica frente a quién puede utilizar los datos, ¿cierto? En algunos escenarios. Algunas disciplinas son un poco más activas en esto, pero lo que tiene que ver al menos con las ciencias sociales y todo esto no lo son tanto. Ciencias humanas, quizás algo en administrativas.
Entonces, en este sentido, vale la pena que estemos preguntándonos si los datos que están se pueden utilizar, si son suficientes para continuar una investigación o si solo lo único que yo quiero es replicar el método de investigación y pues simplemente quedan allí los datos, si realmente son accesibles, o sea, muchas veces uno quiere acceder y no está el vínculo activo, algo ocurre, o sea, algo ocurre técnicamente. Puede que a la hora de acceder, aunque se publique el dataset, y no está completo respecto a lo que se dice en el paper, si nos vamos a un dataset, a un conjunto de datos asociado a un paper, o si nos vamos a ese repositorio específico, puede que no sea vigente el archivo. Y por otro, que quizás no está claro el proceso de cómo, si la data responde a ese plan de gestión de datos o a ese proceso de recopilación y si sí es confiable, sobre todo confiable, utilizarlos. Entonces acá hay unas preguntas que sí siempre pasa cuando yo soy el que voy a consumir los datos. A veces el proceso puede requerir mucho esfuerzo y quizás cuando ya uno empieza a trabajar se da cuenta que hay un error en la data. Puede que no sea confiable. Entonces aquí con quién me comunico. ¿A quién sí? ¿Quién puede darme cuenta de ellos? Por eso es la importancia de la metadata, para poder saber quién es el autor, el dueño del dato y poder quizás recibir tener ahí una cooperación o recibir una respuesta o, bueno, resolver alguna de estas preguntas. Entonces, mientras más nosotros tengamos en cuenta en ciertas áreas o disciplinas del conocimiento qué uso se le están dando a los datos y para qué, pues ahí se empieza a hacer una realimentación del proceso de, bueno, podemos seguir mostrando que estos esfuerzos que estamos haciendo para publicar, difundirlos, tienen sentido o no, o quizás debemos reorientar estrategias o reorientar políticas. Entonces acá es importante si nosotros queremos participar del proceso de apertura, dentro del proceso editorial, así, o si yo como autor quiero participar de fomentar mis datos, de compartirlos porque quiero más visibilidad. Entonces, bueno, ¿qué uso les están dando? Entonces, para esto hay algunas métricas que se han planteado, o sea, ese uso de los datos, ¿cómo se mide? Por descargas, por citaciones. Aquí hay algunas propuestas de cómo se están midiendo el uso de datos abiertos de investigación, principalmente según este estudio que se hizo en 2023, cada vez iba aumentando un poco el porcentaje de papers o de artículos de investigación donde se encontraban vinculados los datos en línea. Entonces ha tenido como un aumento eh, desde el 2019 al 2023 y también si esos datos se encontraban en un repositorio, o sea, si no se estaban compartiendo, si cuentan con información en un repositorio público o no. Entonces, por lo pronto, desde este estudio, también tienen ustedes acceso, cuando tengan acceso a la presentación, voy a ver si podemos ingresar aquí. Aquí nos muestran algunas métricas. Esta es una comunidad pues, de ciencia abierta. Aquí hay otras métricas que ustedes pueden revisar pues, con calma. Pero en principio es si los datos eh, con qué están vinculados los datos de investigación. En este caso era con los papers. Hay esta otra iniciativa, el Make Data Count, eh, que está tomando los datos de los repositorios registrados en DORA y de DataSite. Entonces, él ya aquí está cruzando distintas fuentes para mirar si se están citando esos conjuntos de datos. A ver si podemos empezar aquí. Cuando tengan acceso a la presentación, creo que en todas las imágenes están los links a la fuente de los estudios para que ustedes los puedan revisar. Bueno, aquí explican el proceso, cómo se está midiendo, los tableros que existen, cómo se puede evaluar pues, ese uso. Saca. Y DataSite también tiene pues ahí, ellos van en alianza, esto surge este reporte surge pues de la iniciativa de DataSite. También aquí podemos a través de esta plataforma buscar catálogos de metadatos, de datos de investigación, entonces también es una fuente de consulta desde distintas disciplinas, organizaciones o por repositorio, pues también podemos mirar cómo se accede.
Hay, dentro de este trabajo que se está haciendo, ellos miran, bueno, cómo podemos, además de medir cuál es el uso que se está haciendo de la data, qué recomendaciones podemos dar para que se evalúe qué está pasando con esa data que se está publicando. Entonces, aquí pues, también hay unos insumos, si desde el caso que ustedes quieran ver, bueno, miremos en cierta área, con ciertos recursos, qué se está haciendo antes de que nosotros quizás avancemos en temas de apertura o de solicitar los datos abiertos de los manuscritos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo de estrategias que se están definiendo. Eso viene del reporte anterior, este reporte que se publicó en enero de este año, de bueno, cómo están fomentando la apertura de los datos y su uso. Entonces, voy a mencionar algunas de las estrategias. Por un lado, hay instituciones, hay algunas universidades que están incluyendo en los perfiles docentes como requerimientos de publicación de sus datos. Entonces, eso hace parte de, de como de su evaluación y de su trabajo, que está trabajando con datos o con software o datos abiertos. Eh, y no solo incluido como en la evaluación de desempeño, sino también está dentro de las pautas de contratación, permanencia y promoción de los profesores de algunas universidades. O sea, aquí se está fomentando desde la política institucional. También para ofrecer pues ciertas plazas docentes. También por acá vemos, se reconocen, ¿cierto? Se dan como unos reconocimientos a las investigaciones donde están ligados con la apertura de los datos. eh, Se toman en cuenta las métricas del site. También se incentiva, ¿cierto? El uso de otras fuentes como de consulta, de fuentes abiertas, o penales, dataset commons. Entonces ahí también empieza a promover esto. Hay otros indicadores aquí ya también que hacen parte de estos indicadores, como esto viene articulado con la ciencia abierta. Hay este otro reporte donde se mira, bueno, ese uso de esos datos, con qué métricas. Que voy a mostrar 4 métricas. Lo que dejo el reporte. Es que entonces, hay estas otras métricas y no muestro. Entonces, la tradicional, el número de stories o de citación, ¿cierto? Entonces, el impacto de esas citas, de esos datos, eh, citas del dataset como tal. Citas de acuerdo al uso que se hace del dataset en los repositorios. Entonces también se miran ciertas plataformas, después ya va ligado a las estadísticas que tiene cada repositorio. Aunque yo aquí creo que hay aquí creo que, bueno, yo soy de las que creo que descargan o no simplemente implique. mm, De pronto el internet. Estaba mirando el mensaje. Bueno, entonces, yo creo que a veces, si pasa en el campo del gobierno con los datos abiertos, que las métricas eran crear un dataset, o sea, simplemente la existencia de un dataset ya le estaban dando como mucho peso a si la entidad pública está publicando un dataset y ya. Pero el uso no se puede medir por publicación ni el uso se puede medir por descargas. Es posible que yo descargue muchas veces un conjunto de datos, pero al final no lo use, no lo use. O puede ser que yo use un dataset como recurso de ejemplo en un curso y les diga a los estudiantes: "Ven, vamos a descargar este dataset". Descargan en un solo día, pues de un grupo, 30 personas, se usa para un ejercicio de práctica, puede que sí, puede que no. O muchas veces se descarga el mismo dataset porque no se sabe dónde se guarda, entonces a veces los usos por descarga pueden traer ruido. Puede que sí se utilicen para algo más, pero pues medir ese posterior, ese es un reto. ¿Qué pasa después de que lo descargo? ¿Se usa, no se usa? Clics, por ejemplo, aquí número de vistas, visualizaciones, medir o ver una visualización de un dato, pues no hay como verificar que esa visualización contribuyó a otro trabajo. Pues es un reto que vayamos nosotros a resolver. El tema de descargas, visualizaciones, citaciones. Y ya, aquí ya viene un poco, hay unas métricas que sí les empiezan a ligar a los planes de gestión de los datos, que pues, es una práctica más europea, donde ya se les pide
generalmente por financiación de proyectos de nuestro plan de gestión de datos, un poquito más de información. Nosotros en Colombia algunas iniciativas pues piden plan de gestión de datos, un documento, una, dos, tres páginas, creo que en algunos casos, algunos más extensos que otros, pero pues está ahí todavía muy en piloto, diría yo, que tenga una contribución distinta a esto. Entonces también es qué tanto se asocia esto a un plan de gestión de datos, de los procesos de investigación, pues de los distintos equipos de trabajo o grupos de trabajo. ¿Cuántos se reutilizan? Entonces, yo creo que aquí ya viene la reutilización, quizás por situación, diría yo, lo más caro que hay. Si se reproduce, si no se reproduce. Esas son las métricas que existen. Sin embargo, hay otros escenarios donde es posible medir esos otros usos. En el sector público, al menos en Colombia, dicen, no sé, el gobierno a través del Ministerio de las TIC, promueve usos con retos, propone retos de uso de datos con ejercicios que hacen con universidades, por ejemplo, o con emprendedores digitales. Entonces ahí hay una manera de incentivar ese uso. Eh, Quizás es como medimos desde lo que es la apropiación social del conocimiento, o sea, cómo se usan en contextos donde no es para hacer otro paper, donde no es para hacer investigación en laboratorio, o sea, esos otros escenarios. Quizás medir quién está utilizando los datos para hacer entrenamiento de algoritmos, ahora que estamos trabajando con tanto algoritmo en algunas disciplinas. ¿Eso cómo lo medimos? O sea, ¿será que yo puedo declarar que cuando descargue el dataset es para X o Y tarea o X o Y proceso? Entonces allí, o cómo medimos el uso de esos datos ya para validar o para hacer desarrollos de productos tecnológicos. Esto es como preguntas que quedan frente al tema, porque la medición, pues, está, como les mencioné, centrada en dos o tres aspectos. Entonces, ¿qué recursos tenemos para datos abiertos? Sea que seamos usuarios, que seamos intermediarios como los equipos editoriales o que seamos consumidores de los datos. Como les mencionaba al inicio, entre esas características está la licencia. Si vamos a compartir un dato, un conjunto de datos abiertos puede ser de investigación o de algún otro trabajo, qué licencia utilizo. Entonces hay unas herramientas que nos ayudan de acuerdo como al trabajo o a lo que yo espero que se haga con el dato, a elegir rápidamente el tipo de licencia. Esta herramienta está en línea, lo pueden acceder. Sí, aquí yo igual reporto si yo quiero depositar un software, también, bueno, eso también incluye el tema del software, el dato. Eh, Reporto unas características, les leo las tipologías, pues ahí ya tengo como una guía para pues para el profesor, luego para variar el tipo de licencia. Ahí está otra, esta me gusta sobre todo cuando uno está arrancando, esta la plantearon en muchos años el IDECA en Colombia y era para datos del sector público, pero también ayuda a entender a través de este diagrama de flujo. Yo que espero que pase con esa data que se está compartiendo y él me va indicando el tipo de licencia Creative Commons, entonces para datasets que yo pueda elegir como autor. Entonces, yo como propietario, bueno, productor de la data que quiere compartir, yo puedo mirar estas condiciones, o sea, para qué las quiero, con qué licencia. Ideal es que haya una licencia que permite su uso sin costo, obvio, algunas ventajas con que se puedan generar productos, no se puedan generar, que atribuya, pero desde el proceso editorial, la editorial puede plantear, sugerir alguna licencia que no sea restrictiva. O sea, ya hay más adelante, si el autor quisiera compartirla con más apertura, pues puede ser elección del autor, pero pues que el autor al menos tenga una mínima de que eh, se comparta la información eh, abierta, pues que sin costo, con permisos y que atribuya los créditos al autor, ¿no? DataSite, que veíamos ahorita también, y que nos ayuda como a generar métricas, a buscar conjuntos de datos, plantea también la forma, el estilo de citar los datasets. Entonces, si yo quiero, él tiene todo un manual y unas guías, pero básicamente da el formato de cómo citar un dataset. Eso también se incluye, como les decía, se puede incluir en el proceso editorial en esas pautas de autor. O si yo como autor ya tengo datasets en algún repositorio y los quiero citar en un trabajo, en un artículo, en un capítulo, en un libro, pues
cito así mi dataset, siempre y cuando tenga ese identificador, ese doy la URL. Aquí, cuando ingresen ustedes, si quieren obtener información, él da todas las pautas, es que lo tengo por acá, le explica, pues, da los estándares, los días, pues, es como un insumo de referencia. No sé por qué se sabe. DOI Foundation también tiene este servicio en línea, donde yo puedo con el DOI y le puedo marcar, bueno, yo quiero citar mi dato en determinado estilo de citación, APA, Vancouver, IEEE, en inglés, en español. Él también tiene ya un aplicativo para ayudarnos con esa labor. Entonces son instrumentos que pues, en la práctica o no, eso no es tan común ahora, pero pues muchos sí lo hacemos, entonces aquí nos pueden ayudar en estos aspectos. Entonces ya desde, reentrando ya a lo que nosotros podemos contribuir desde los procesos editoriales, y aquí hay equipos editoriales, integrantes de equipos editoriales, eh, aquí ya voy a compartir un poco de lo que hemos hecho el año pasado, creo que hace 2 años, cuando algunas revistas recibieron un apoyo de parte del ministerio para fomentar prácticas de ciencia abierta. Tuve la oportunidad de acompañar el proceso con una revista de Agrosavia y creo que fueron 11 revistas de la UPTC. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Mirar las buenas prácticas, cómo, qué pautas hay relacionadas con datos para poder nosotros analizar. Voy a mencionar aquí algunas 3 editoriales y unos instrumentos que quizás a ustedes les puede ayudar en este tema. Entonces, desde, por ejemplo, Springer tiene 4 tipos de políticas, depende de lo que las distintas revistas de la editorial quisieran apuntar o hacia dónde se quieren ir, o lo que ya el autor elige, qué tipo de indicación va a seguir. Entonces, se comparten los datos y citación de los datos, o se pide más evidencia, o se incluyen las declaraciones sobre los datos, donde se encuentran, si se comparten, por qué sí, por qué no, o si también se incluye el dataset como parte del proceso de evaluación. Entonces, ellos se manejan 4 tipos de políticas. Cuando ingresen aquí, pues a la imagen y van al sitio, ahí, pues está todo el detalle de cómo se complementan los lineamientos. Taylor and Francis también tiene un conjunto, además de que tiene las pautas generales de cómo publicar datos, creo que de lo que yo he visto hasta hace poco, eh, esta editorial tiene muchos recursos, o sea, videos de capacitación, de entender de forma qué significa compartir los datos asociados al manuscrito. También plantea distintas declaraciones de si frente a los posibles escenarios de un trabajo, o sea, si los datos se van a compartir, si están en un repositorio público, si no están, si los comparto solo por solicitud, si están cerrados. O sea, aquí les da una serie de esas declaraciones finales asociadas con los datos. Él aquí dice, bueno, no está posible el intercambio, no son datos digitales, son datos digitales, están disponibles, no están disponibles, y le explica al autor que si, o sea, como que así va a quedar su declaración. Entonces, en este quería traer como destacar como la información que tienen, ya ustedes también si interesan, no sé si puedo, vamos a ver si podemos ingresar, pero aquí también hay muchísimo material, que a veces no necesitamos nosotros volver a crear un video, volver a crear una infografía. Yo creo que eh, se puede aprovechar como material que ya está hecho. Entonces aquí pues van a encontrar mucha información, guías, bueno, pasos, infografías, videos. Creo que ellos han hecho un esfuerzo, eh, im- creo que útil. No sé qué tan importante, pero sí útil para el autor que va a publicar en esta editorial, en alguna revista. Y por acá, bueno, el CEDIR tiene también unas pautas. Aquí también pueden ingresar a todo lo que se dice respecto a datos. Son muy concretos, ellos sí son muy concretos en lo que establece. Eh, pero esto era como estas cuantas editoriales que pues tienen una trayectoria y que pues, tienen una experiencia, y que ya muchas de las revistas en la guía de autores fomentan, invitan al autor, requieren dónde publicar, exacto. Entonces, sí, ellos plantean aquí unos principios y las políticas. Y esto luego cada revista lo personaliza con unas pautas
bueno, para que lo tengan allí de referencia. No son 70 diapositivas, para que vean muchas ocultas. Ya voy terminando. Y bueno, desde lo que sí hicimos, que pues está muy ajustado al tema local, a nuestra realidad en Colombia, este fue uno de los trabajos. Yo lo comparto porque a mí me gustó el proceso y el resultado, sobre todo lo que hicimos con Ciencia y Tecnología Agropecuaria, en ese momento con la editora Claudia Villa, ella no está aún, ¿no? Pero las pautas quedaron a lo de la revista, pero aquí sí se hizo énfasis en, bueno, respecto a los datos, en dónde depositar, cómo citarlos, el tema de las licencias, las declaraciones de disponibilidad. Hay otros elementos, pero centrales. O sea, ellos definieron política de ciencia abierta y toda una serie de indicaciones para lo que tenía que ver con datos, por si lo quieren revisar. Traje una de las revistas de la UPTC, esta fue Apuntes del CENES, igual, aquí con ellos se precisaron ciertos elementos, entonces se hizo sobre el tema del depósito de esos datos, la citación, las declaraciones, los formatos de esos datos, para el reuso que sugieren, los de metadata y citación. Hay otros aspectos, pero pues pueden visitar como 11. Yo sé que la UPTC tiene otras revistas, pero pues una de esas con las que adoptó el proceso fue esta. Pero hay varias, no es la única. Pueden explorar allí el caso. ¿Cómo surgió esto? Entonces, tomamos en cuenta esos casos globales pues, de las editoriales que planteaban y empezamos a mirar estas herramientas. Entonces, este es un documento, creo que es de Portugal. Pues aquí da una serie de pautas y también eh, depende del nivel que le quieras llevar a la política de datos, a la revista científica, voy a ver si podemos ingresar. Hay como son 3 tipos de política. Entonces aquí en este archivo ustedes pueden encontrar pues ya como quisieran liderarlo, no sé si podemos verlo acá, espérenme aquí. Ustedes tienen acceso a esta carpeta. Al final van a tener acceso a esta carpeta. Aquí, me salí del archivo. Espérenme a ver si... Aquí, sí, ya disculpen, ya les muestro. Entonces, él plantea recomendaciones para seguir 3 niveles de política, o sea, cada vez como algo más flexible para aplicar, una política intermedia y una más eh, como más específica y casi que para requerir que se dé esa postura de los datos. Entonces aquí pues ya van a encontrar, dependiendo del componente, el nivel de qué tanto se quiere exigir o no, o ser tan flexible en que se abran los datos asociados al manuscrito. Entonces este documento pues les muestra las diferentes y les da una proforma de cómo se podría redactar la política. Este es uno. El otro, mm, hay estos otros 2. Entonces, uno también fue seguir ese checklist que plantea la UNESCO para definir políticas de ciencia abierta para editoriales de acceso abierto. Entonces, ese es otro recurso que hay una serie de preguntas globales y pues ahí uno empieza a mirar por dónde quisiera yo plantear una política en la revista en específico. Y este que es de Francia, que también ayuda a establecer esa política de datos asociados a las publicaciones. Esto y hubo una traducción de José Daniel Gutiérrez y este documento me lo facilitó la Universidad Distrital Francisco José Caldas hoy de las revistas. Recuerdo que ellos fueron los que nos compartieron este archivo en una sesión de trabajo. Entonces, a partir de aquí, empezamos como a analizar y a personalizar de acuerdo a la realidad del ente de conocimiento y de la realidad pues, de la revista, la experiencia, todo, la dinámica. Otra fuente que nosotros consideremos fue el Top Factor, él permite, bueno, él permitía hasta febrero, enero dejó de medir, pero él medía distintas revistas que tanto estaban implementando sus políticas editoriales, prácticas de ciencia abierta, y entre esas, pues el tema de transparencia con los datos de investigación asociados a esos resultados. Entonces aquí, él tenía un ranking
si pueden ingresar luego, ingresan por acá y buscan revistas por área de conocimiento, ustedes pueden ingresar y mirar pues en su área qué se ha hecho al respecto, cuáles fueron las evaluaciones del año pasado que recibían en prácticas de ciencia abierta y ahí pueden ver referentes que ponían, cómo lo decían, cómo lo redactaban, qué instrumentos usaban, qué formatos. Adicional a eso, está el Open Science Center, que es quien construye este Top Factor, y también ya tiene un sitio. Igual él plantea estrategias, recomendaciones y unas prácticas, y aquí dependiendo de un componente, si vamos por el tema de datos, entonces si solo en un nivel 1, 2 o 3, entonces aquí pues también pueden ustedes mirar un poco de este esfuerzo que les puede ser útil si quieren avanzar en este tema. Este trabajo, la traducción al español, creo que la hizo Redalic. Yo también les comparto la versión en español. A ver si puedo. Bueno, aquí en el material, aquí les queda el QR y la presentación también, pero en el material está la versión en español que creo que tradujo Redalic. Ya les muestro a ver si está aquí. Creo que es esta. Si no estoy mal, cielo, perdón, no Realix, cielo, perdón, cielo. Entonces, cielo aquí traduce las indicaciones y ustedes ya lo pueden consultar si les interesa. Entonces, nosotros que hicimos revisar todos estos referentes y personalizar, de acuerdo a esa revista, esas políticas de apertura de datos y los procesos editoriales, como se iban a articular no internamente con esta nueva información y de qué manera lo iban a tomar. Entonces ahí queda el material y pues, la presentación también se les voy a compartir si están interesados. Y pues en línea con todo esto, seguimos con el eslogan, la apertura de datos sigue con el eslogan de ciencia abierta, que es tan abierto como sea posible, pero tan cerrado como sea necesario para esos temores que hay a veces que hay frente a la data que se pueda compartir o no, pues que al menos mientras se empieza y se va fomentando más esta cultura, pues que el autor, el productor de esos datos, eh, pueda tener en cuenta que puede abrir. No todo se puede abrir si lo desea, pero pues hay cosas que muchas veces quedan guardadas, archivadas por siempre y pues no cambiaría mucho si se abriera o no, es como mi idea. No sé si tengan alguna pregunta. Mis datos de contacto, mi correo mariuciosorio@itm.edu.co, me encuentran en LinkedIn, mi número de teléfono, celular. No sé si tengan alguna pregunta. Hola María, sí, muchas gracias por el espacio. Creo que fue muy interesante la charla con todos los recursos que nos mostraste y las dinámicas de la gestión de datos abiertos. Varios de los recursos no los conocía, entonces va a ser como un aprendizaje también colectivo para el consorcio Papyrus que lo vamos a implementar para mejorar las prácticas que nosotros tenemos. Si hay alguna pregunta que le desean hacer a Mariucci, la vamos a dejar en un momento eh, más adelante para darle paso a Paula, que nos va a hablar un poquito del recurso Papyrus, ¿vale? Muchísimas Sí. gracias. Igual también pueden ir planteando las preguntas en el chat por si desean irlos aclarando, ¿vale? Muchísimas gracias. Paula Lanzadera es nuestra directora de proyectos estratégicos en Consortia. Ella es una crack para todo el tema de también de gestión de datos y todo el tema técnico de los repositorios. Entonces, os dejo con el escenario. Gracias, César. Gracias, Mario, sí, por este taller tan espectacular que nos has compartido. Y bueno, es una gran introducción para lo que les voy a mostrar respecto al repositorio de datos de Papyrus. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya la estén viendo. Sí, perfecto. Sí. Listo. Entonces, dando continuidad a lo que hemos venido hablando, que nos ha venido mostrando Mariuzzi, el objetivo es poderles mostrar o darles a conocer cómo
toda la información que nos mostró la podemos recopilar o le podemos dar bastante importancia desde el punto del repositorio de datos de cada una de las instituciones, así como cada una de las casas editoriales o de las gestiones tenían esta información de datos muy bien estructurada. Es importante también que desde nuestras instituciones lo podamos gestionar. Hoy día hemos visualizado que existen muchos datos dispersos y fragmentados porque son almacenados en dispositivos personales, en servidores de los departamentos de investigación o en sistemas aislados que crean como silos de información, que también hemos encontrado que existe inconsistencia en formatos, estructuras, cada investigador, cada grupo utiliza sus propias convenciones de nomenclatura, cada institución maneja como sus propios estándares e incluso hemos identificado que los metadatos en algunos casos pueden ser insuficientes o inexistentes porque no se cuenta con una documentación adecuada que sea indescifrable pues con el tiempo. Adicionalmente, existen estudios donde se estima que hasta un 80% de los datos de investigación se pierden o se vuelven inaccesibles después de 20 años y pues todo también nace o un tema importante es la disminución de duplicación de esfuerzos porque pues los investigadores hoy día están recreando datasets que ya existen, pero pues no pueden encontrar cómo acceder a ellos. Entonces, para compensar o darle solución a estos temas o estos como problemas que se han identificado a lo largo del tiempo, pues nacen los repositorios de datos institucionales, los cuales son una herramienta a través de la cual la comunidad académica y investigación de cada una de sus instituciones puede depositar los datos a través de una descripción de los datos que han sido producto de todo su ejercicio de investigación, pueden divulgarlos, pueden gestionarlos, facilitar el acceso y pues el uso por parte de toda la comunidad académica y el público en general. Por supuesto, al la institución tener toda la gestión de los datos del repositorio de datos institucional, por supuesto, estamos cumpliendo con todos los principios FAIR que hace un momento nos estaban mostrando y pues cobra bastante relevancia dentro de todo el ecosistema de investigación. Rápidamente, los invito a que accedan a este Menti. En este Menti, ustedes van a poder, voy a proyectarlo por aquí. En este Menti vamos a tener la primera pregunta. Lo eh, pueden ingresar. Ya veo que ingresó una persona. Voy a duplicarles aquí los resultados. Ya van 3 personas por aquí. A presentar. Listo. Entonces es una pregunta muy sencilla que dice, ¿qué experiencia tienes con un repositorio de datos? Entonces ahí ustedes van a poder em, responder la pregunta, nunca he tenido o usado un repositorio, he buscado y he descargado datos, he revisado, eh, he visitado repositorios, pero nunca he descargado nada. He subido datos al menos una vez al repositorio, subo regularmente. He usado otros repositorios de datos porque recuerden que no solamente tenemos repositorios institucionales, sino también existen repositorios personales. Y la idea es que podamos visualizar cómo ha sido como esa experiencia que ustedes han tenido con el repositorio o con los repositorios de datos. ¿Listo? Bueno, tenemos 30 personas conectadas en la sesión. Apenas llevamos 5 respuestas. Les voy a colocar aquí en pantalla el, nuevamente el QR para que puedan aquí acceder. Perdón. Y ya les voy a compartir la, en el chat les voy a compartir la URL
para que puedan acceder de manera directa. Pongamos aquí la copy y se las voy a poner aquí en el chat. Ahí está la URL para que puedan acceder de manera directa. ¿Listo? Están un poco tímidos. ¿Listo? Bueno, entonces. Ay, perdón, que es que creo que no les estoy proyectando aquí la encuesta, los resultados. Ay, perdón. Listo, ya van 10 personas, 11 personas conectadas. Bueno, veo que funcionó mejor la estrategia del link en el chat. Bueno, entonces vamos viendo cómo van esos resultados. Entonces, mientras siguen entrando y siguen conectándose, estamos viendo que, bueno, en la audiencia tenemos experiencia, tenemos 5 personas que han buscado o descargado datos de repositorios para sus investigaciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ya como ese conocimiento general o hemos llegado a tener ese relacionamiento con esos repositorios de datos institucionales y pues que eso es un tema bastante interesante y relevante para las instituciones. Entonces, como bien lo mencionábamos hace un momento, siempre tenemos que tener muy presente el cumplimiento de nuestra gran premisa de valor, que los datos son tan abiertos como sean posibles y tan cerrados como sea necesario. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta con la gestión de un repositorio de datos? La institución puede tener muchos indicadores en función de exigencias por revistas, financiadores o las propias instituciones que tienen o que gestionan todos estos procesos o proyectos de investigación, tener centralizado y obviamente cumplir con todas esas problemáticas que identificamos y que les mencioné anteriormente, poder generar o tener métricas que nos generen impacto o identificación de necesidades científicas, por supuesto el aporte de transparencia y facilitar la recuperación y la reutilización de los datos. Nos va a permitir hacer todo el proceso de colaboración multidisciplinar, podemos llegar con equipos diversos para tener estándares comunes para trabajar la gestión de los datos, vamos a poder realizar análisis complejos teniendo en cuenta pues tácticas o técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático que requieren datos estructurados, todo el proceso de ciencia acumulativa porque vamos a poder hacer una construcción de hallazgos con información previa e integrarlos a través del conjunto de datos. Productividad mejorada porque vamos a poder dedicar más tiempo al análisis en lugar de dedicar tiempo a la gestión de los datos. Por supuesto, y por último y no menos importante, todo el proceso de citación aumentada. No es lo mismo de tener las métricas de citación del documento final, sino que las podemos también tener en cuenta respecto a los datos de investigación, evidenciar pues el mayor número de citas para artículos con datos asociados y pues obviamente esto también nos va a generar nuevas oportunidades de colaboración e incluso reconocimientos académicos porque cada vez pues está valorando la publicación del dato como un mérito científico, ¿vale? Entonces, en este caso Papyrus, que es nuestro repositorio de datos de investigación, em, cuenta con la posibilidad de gestionar muchas tipologías de datos. Entonces en pantalla les estoy mostrando que existen o soporta la plataforma datos textuales, de multimedia, datos abiertos para facilitar la lectura y la reutilización de los diferentes programas, datos propietarios, por ejemplo, como son Excel, Word, pues que dependen de un software específico, datos crudos que son
tal como fueron recolectados sin modificaciones, como encuestas, datos procesados, que son los que están revisados y corregidos, o tener diferentes versiones de esta información, que esto nos va a generar como un impacto en la reproducibilidad de la información, disponer de los diferentes niveles de resultados para replicar las investigaciones y pues obviamente hablando de temas de interoperabilidad, pues nos referimos a que todos los datos pueden ser abiertos, leídos y reutilizados pues, por distintas personas. Entonces, por ejemplo, entrar a trabajar con un CSV. em, Podemos abrirlo en Excel, en Python o incluso pues en un simple editor de texto. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Que desde la plataforma o desde el repositorio de datos podemos cargar toda esta información que nos va a servir para aportar transparencia. Asimismo, es importante que desde la gestión de estos datos para llevarlos al repositorio, pues tener muy presente un plan de gestión de datos. Entonces, desde el consorcio se hizo una gestión o un formato donde compartimos a los miembros este plan de gestión, que es un documento para describir el ciclo de vida de los datos que se están generando durante todo este proyecto de investigación. El tener una buena planificación pues asegura la calidad de los datos, vamos a poder multiplicar su valor dentro del proyecto de investigación como una vez finalizado y pues este documento de plan de gestión de datos es un documento requerido por algunas instituciones financiadoras de proyectos de investigación, donde vamos a poder tener toda la información de descripción de los datos, reuso, archivo, difusión, documentación y demás. Vamos a volver al Menti para hacerles una segunda pregunta. Si estamos listos para hacer el depósito de los datos. Entonces, vamos a ir a la segunda pregunta. Aquí. Entonces, si estamos listos para el depósito de los datos, si tenemos como la información clara, aún tenemos dudas y el objetivo de esta pregunta, por supuesto, es tener muy claro qué información tenemos. Sabemos que podemos tener un plan de gestión de datos, podemos tener una estructuración de la información para poder tener presente cómo vamos a dar a conocer desde otro punto de vista la investigación que estamos realizando. Bueno, tenemos instituciones que nos dicen o personas que nos dicen que aún tienen dudas. Unos nos dicen que sí, que están listos para la gestión, otros nos dicen que no estamos listos. Vamos a darle refrescar la pantalla. Solo tenemos, creo que tenemos dos personas inactivas de las que han venido trabajando. Entonces, bueno, ahora sigue ganando que aún tenemos dudas con todo este proceso. Entonces, para aclarar un poco las dudas y el apoyo que desde Consortia les podemos brindar en toda esta gestión para el depósito de los datos, para tener toda la información de los datos de investigación a la mano, hemos gestionado o hemos creado una arquitectura o un modelo del funcionamiento del consorcio a través del cual las instituciones pueden tomar la decisión de si desean tener su repositorio de datos, ser partícipes de este proyecto consorciado a través de un espacio de gestión conjunta donde nosotros mismos desde el consorcio hacemos todo el proceso de la infraestructura, del montaje, de la parte visual y gráfica, de cómo es del funcionamiento de este repositorio de datos y poder gestionar incluso desde una institución, pueden gestionar proyectos de investigación o investigaciones como tal, o crear los repositorios de datos por facultades, por clases, por materias, o incluso por los nombres de los docentes o de los investigadores para hacer la gestión. Adicionalmente, si ustedes nos dicen equipo de consortia, nosotros actualmente ya tenemos o hemos avanzado en el proceso de hacer una instalación propia del Dataverse. Lo que podemos hacer es
mostrar los beneficios para poder tener un espacio de recolección. Es decir, que ustedes no van a perder todo ese trabajo que han venido realizando o desde sus instituciones, van a tener como toda la estructura y demás, pero vamos a tener la posibilidad de gestionar los DOIs de los repositorios, del repositorio de datos a través de DataSite, que es el aliado para la gestión de ese identificador persistente. Por supuesto, ayudarles con todo el proceso de darle visibilidad a través de un repositorio, podríamos decirlo, nacional, e incluso tenemos alianzas con repositorios extranjeros, en este caso con el repositorio de la Universidad de Harvard, que nos está leyendo los datos que tenemos dentro de la información que está en Papyrus e incluso la información que ustedes carguen dentro de este repositorio de datos también ya se va a visualizar dentro del gran repositorio abierto mundial y gran reconocido que es Google Data Research. Entonces el objetivo es que ustedes también puedan tener un espacio para conocer papyrus-datos.co, que es la URL. Pueden escanear el código QR para hacer una exploración de cómo es el funcionamiento de estos datos, cómo se visualizarían. E incluso me devuelvo un poco a la frase que conocemos, y es que los datos sean tan abiertos como sean posibles y tan cerrados como sean necesarios. Desde el consorcio contamos con diferentes espacios y acompañamientos para que ustedes puedan tener la total tranquilidad, o sus investigadores puedan tener total tranquilidad, que pueden gestionar los datos, pueden cargarlos con total confianza, pero si dado caso quisieran dejar los datos cerrados, es decir, que no sean posibles para descarga, lo pueden hacer, lo pueden gestionar. Tenemos ahí algunas herramientas, algunas charlas dedicadas para perder ese miedo, para dar ese parte de tranquilidad y por supuesto para que ustedes puedan gestionar esos datos desde un ecosistema institucional. El objetivo es que puedan darse la oportunidad de conocer papyrus-datos.co, que es desde nuestra URL de Papyrus, nuestro repositorio de datos, que puedan explorarlo, que incluso si quieren tener alguna sesión un poco más enfatizada, con muchísimo gusto podemos tener esa cercanía ante cada uno de ustedes y mostrarles los diferentes beneficios que se tengan dentro de la plataforma. Entonces, voy a ingresar rápidamente, a hacer una exploración rápida respecto a lo que vamos a poder visualizar en Papyrus. Obviamente aquí va a depender mucho del tipo de investigación que se realice, de cómo es la gestión de la información, y lo más importante es que ustedes van a tener ese acompañamiento continuo. Entonces aquí en pantalla, perdón que está el zoom bastante, bastante grande, entonces el objetivo, creo que ahora sí. El objetivo es que ustedes puedan visualizar toda la información de los reportes, de la información de los datos que han subido por proyectos de investigación, por áreas de conocimiento. Pueden acceder directamente a la información de cada una de las instituciones que ya se han sumado a esta iniciativa, e incluso pues puedan validar y gestionar las diferentes métricas que se den dentro del repositorio. En este caso, se hizo la gestión o de un trabajo de investigación. Nos da toda la información, toda la descripción del proyecto o de este trabajo de investigación, y cuando se ingresa como tal a la gestión de los datos como tal, vamos a poder visualizar toda la metadata. Vamos a poder visualizar descripciones, áreas de conocimiento, autores, palabras claves, quién hizo toda la gestión, e incluso si los datos se encuentran con la disposición para ser descargados, podemos acceder como tal a los mismos. ¿Listo? Siempre desde creo que acá, entonces mira, acá nos dan unos términos y condiciones dados por la propia institución o dados por la propia, el trabajo de investigación que estamos llevando, para poder
o permitirnos obtener esos datos. Siempre nos va a mostrar todas las métricas de cómo ha sido el proceso de citación y como pueden ver nos trae el DOI, que esto nos va a poder facilitar incluir para esos entes financiadores o para la publicación de un artículo donde nos dicen tráigame dónde están alojados sus datos de investigación. Con total seguridad y certeza vamos a poder incluir esta URL que los va a llevar al depósito de los datos. De esta manera, si teníamos la práctica de incluir enlaces de, por ejemplo, de repositorios tradicionales que no están con este aval institucional, repositorios personales como las carpetas, los enlaces que generamos a través de las carpetas compartidas y demás, que con el tiempo podemos dejar de tener alguna gestión e incluso decir se me acabó el espacio de memoria, voy a borrar esos datos que yo hace mucho tiempo no los uso. Sin embargo, hacían parte de una investigación. Entonces, de esta manera podemos salvaguardar la información, podemos tener total confianza que los datos van a tener una durabilidad, que están alojados bajo la institución y que por supuesto pues vamos a tener como esa tranquilidad, transparencia y demás, que incluso vamos a poder tener esas métricas y esas mediciones que anteriormente nos mostraba Mariucci en su presentación, que nos van a permitir tener un monitoreo desde otro punto de vista de nuestra investigación. Entonces, bueno, no siendo más, no sé si tienen alguna duda, la pueden incluir en el chat. Con muchísimo gusto estamos a completa disposición de atender sus solicitudes, por supuesto. No sé si tengan alguna inquietud, tanto para mí o para Mariuzzi, que aquí todavía se encuentra en línea. Pueden utilizar el chat o incluso el módulo de preguntas y respuestas. Bueno, veo aquí una que no sé, esta es para Mariuzzi. Nos dicen que no alcanzaron a leer el código QR. Entonces, no sé si de pronto puedes proyectar el código QR para que puedan tener la información o si nos puedes compartir el enlace a través del chat. Sí, les compartí, no sé si la pueden ver todos, pero les compartí la presentación y está ahí. En la presentación está el QR. Ahí tienen el acceso. En la presentación que proyecté está ahí el link. Ahí está. Ahí ya lo estoy. Accedí a la presentación y ahí está el enlace del Ok. Canva y igual acá les estoy proyectando el QR. Igual esa pregunta, Pau, se refería cuando tú proyectas el QR para el Menti, ¿vale? Ah, sí, Sí, también. perdón. Sí. No, pero sí Ujú, arriba No. también había otro. ujú. Perdón. Sí, sí. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Cualquier duda o inquietud que tengan, con muchísimo gusto la podemos atender. Katherine nos acaba de compartir en el chat sus datos de contacto para obtener como información más detallada y ver la posibilidad de adquirir o de suscribir Papyrus desde el Consorcio Colombia. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por este espacio y quedamos a total disposición de cualquier duda, inquietud o quisieran darle algún alcance adicional a todo lo que tiene que ver con el repositorio de datos de investigación. Entonces, nuevamente agradecidos por este espacio a ti, Mariuzzi, por, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Feliz resto de día. Hasta luego.